Electricidad. La electricidad es definida como la reacción de interacción de una carga positiva y una negativa. La electricidad se muestra como un conjunto de fenómenos cuya reacción la produce el movimiento. La física la considera como una rama que cuestiona lo que son los fenómenos eléctricos producidos por dichas cargas. La palabra electricidad proviene del término griego electrón. Historia de la electricidad. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó desde los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La propia expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial. Mucho antes de que existiera algún conocimiento sobre la electricidad, la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por los peces eléctricos. Textos del Antiguo Egipto que datan del 2750 a.C. se referían a estos peces como los tronadores del Nilo, descritos como los protectores de otros peces. Posteriormente, los peces eléctricos también fueron descritos por los romanos, los griegos, árabes, naturalistas y físicos. Autores antiguos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo describieron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. Además, sabían que estas descargas podían transmitirse por materias conductoras. Los, los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza se trataban con peces eléctricos, con la esperanza de que la descarga pudiera curarlos. La primera aproximación al estudio del rayo y a su relación con la electricidad se atribuye a los árabes, que antes del siglo XV tenían una palabra para el rayo, rad, aplicación al rayo eléctrico. Concepto. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. La carga se origina en el átomo, que está compuesto por partículas subatómicas cargadas como el electrón y el potrón. La carga puede transformarse en los cuerpos por contacto directo o al pasar por un material conductor, generalmente metálico. El término electricidad estática se refiere a la presencia de la carga de un cuerpo, por lo general causado por los materiales distintos que se frotan entre sí, transfiriéndose carga uno al otro. La presencia de carga da lugar a la fuerza electromagnética, una carga que ejerce una fuerza sobre las otras. Este efecto era conocido en la antigüedad, pero no comprendido. Una bola liviana suspendida de un hilo podía cargarse al contacto con una barra de vidrio cargada previamente por fricción con un tejido. Se encontró que si una bola similar se cargaba con la misma barra de vidrio, se repelían entre sí. A finales del siglo XVIII, Charles Austin de Coulomb investigó este fenómeno. Dedujo que la carga se manifiesta de dos formas opuestas. Este descubrimiento trajo el conocido axioma: objetos con la misma parodia se repelen y con diferente polaridad se atraen. La fuerza actúa en las partículas cargadas entre sí, y además la carga tiene tendencia a extenderse sobre una superficie conductora. La magnitud de la fuerza electromagnética, ya sea atractiva o repulsiva, se expresa por la ley de Coulomb, que relaciona la fuerza con el producto de las cargas y tiene una relación inversa al cuadrado de la distancia entre ellas. La fuerza electromagnética es muy fuerte, la segunda después de la
interacción nuclear fuerte, con la diferencia que esa fuerza opera sobre todas las distancias, en comparación con la débil fuerza gravitacional. La fuerza electromagnética que aleja a dos electrones es 10 veces más grande que la atracción gravitatoria que los une. Una carga puede expresarse como positiva o negativa. Las cargas de los electrones y de los protones tienen signos contrarios. Por convención, la carga que tiene electrones se asume negativa y la de los protones positiva. Una costumbre que empezó con el trabajo de Benjamin Franklin. La cantidad de cargas se presenta por el símbolo Q y se expresa en coulombios. Todos los electrones tienen la misma carga aproximadamente de 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombios. El protón tiene una carga igual pero con signo diferente, o sea con el más. La carga no solo está presente en la materia, es, sino también en la antimateria. Cada antipartícula tiene una carga igual y opuesta a su correspondiente partícula. La carga puede medirse en diferentes maneras. Un instrumento muy antiguo es el electroscopio, que aún se usa para demostraciones en lo antiguo. Corriente eléctrica. Se conoce como corriente eléctrica al movimiento de cargas eléctricas. La corriente eléctrica está producida por cualquier partícula cargada eléctricamente en movimiento. Lo más frecuente es que sean electrones, pero cualquier otra carga en movimiento puede definirse como corriente, según el sistema internacional. La intensidad de una corriente eléctrica se mide en amperios, cuyo símbolo es A. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó como sentido convencional de circulación de la corriente. El flujo de cargas desde el polo positivo o negativo. Más adelante se observó que en los metales los portadores de cargas son electrones con carga negativa y que se desplazan en sentido contrario al convencional. Lo cierto es que dependiendo de las condiciones, una corriente eléctrica puede consistir en un flujo de partículas cargadas en la dirección o incluso simultáneamente en ambas direcciones. La convención positivo-negativo se usa normalmente para simplificar esta situación. El proceso por el cual la corriente eléctrica circula por un material se llama conducción eléctrica. Su material varía dependiendo de las partículas cargadas y el material por el cual están circulando. Por ejemplo, de corrientes eléctricas son la conducción metálica, en donde los electrones recorren un conductor eléctrico, como un metal, y la electrólisis, donde los iones fluyen a través de líquidos, mientras que las partículas pueden moverse muy despacio, algunas veces con una velocidad media derivada de solo fracciones que milímetro por segundo. El campo eléctrico que las controla se propaga cercano a la velocidad de la luz, permitiendo que las señales eléctricas se transmitan rápidamente por los cables. La corriente produce muchos efectos visibles que han hecho que su presencia se reconozca a lo largo de la historia. En 1800, Nicholson y Carlisle descubrieron que el agua podía descomponerse por la corriente de una pila voltaica, en un proceso que se conoce electrolisis. En 1833, Michael Faraday amplió este trabajo. En 1840, James Prescott Howlett descubrió que la corriente a través de una resistencia eléctrica
aumenta la temperatura, fenómeno que en la actualidad se denomina efecto Joule. Campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico fue introducido por Michael Faraday. Un campo eléctrico se crea por un cuerpo cargado en el espacio que lo rodea y produce una fuerza que ejerce sobre otras cargas ubicadas en el campo. Un campo eléctrico actúa entre dos cargas de modo muy parecido al campo gravitatorio, que actúa sobre las masas. Como él se extiende hasta el infinito y su valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sin embargo, hay una diferencia importante. Mientras la gravedad siempre actúa como atracción, el campo eléctrico puede producir atracción o repulsión. Si un cuerpo grande como un planeta no tiene carga neta, el campo eléctrico a una distancia determinada es cero. Por ello, la gravedad es la fuerza dominante en el universo, a pesar de ser mucho más débil. Un campo eléctrico varía en el espacio y su intensidad en cualquier punto se define como la fuerza por unidad de carga que percibiría una carga si estuviera ubicada en ese punto. La carga de prueba debe ser insignificante para evitar que su propio campo afecte el campo principal. También debe ser estacionaria para evitar el efecto de los campos magnéticos. Como el campo eléctrico se define en términos de fuerza y una fuerza es un vector, entonces el campo eléctrico también es un vector con magnitud y dirección. Específicamente es un campo vectorial. Potencial eléctrico. El concepto de potencial eléctrico tiene mucha relación con el del campo eléctrico. Una carga pequeña ubicada en un campo eléctrico experimenta una fuerza y para llevar esa carga a ese punto en contra de la fuerza necesita hacer un trabajo. El potencial eléctrico en cualquier punto se define como la energía requerida para mover una carga de ensayo ubicada en el infinito. A ese punto, por lo general, se mide en voltios, donde un voltio es potencial que necesita un julio de trabajo, para traer a una carga de un columbio desde el infinito. Esta definición formal de potencial tiene pocas aplicaciones prácticas. Un concepto más útil es el de diferencia de potencial, que se define como la energía requerida para mover una carga entre dos puntos específicos. El campo eléctrico tiene la propiedad especial de ser conservativo, es decir, que no importa la trayectoria realizada por la carga de prueba, todas las trayectorias entre dos puntos específicos consumen la misma energía y además con un único valor de diferencia de potencial. Electromagnetismo. Se denomina electromagnetismo a la teoría física que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Sus fundamentos son obra de Faraday, pero fueron formulados por primera vez de modo concreto por Maxwell, mediante cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales, conocidas como ecuaciones de Maxwell. Relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales, densidad de carga eléctrica, corriente eléctrica, desplazamiento eléctrico y corriente de desplazamiento. A principios del siglo XIX, Ørsted encontró evidencia empírica en que los fenómenos magnéticos y eléctricos estaban relacionados. A partir de esa base, en 1861, Maxwell unificó los trabajos de Ampère, Strungeon y Henry. Bueno, en un conjunto de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno solo, el fenómeno electromagnético. Se trata de una teoría de campos. Sus explicaciones y predicciones se basan en la magnitud física vectorial
que, que dependen de la posición en el espacio y el tiempo. El, el electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los que intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre la materia. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos tales que la carga eléctrica influye en un camino cerrado, por lo general para ejecutar alguna tarea útil. Los componentes en un circuito eléctrico pueden ser muy variados. Puede tener elementos como resistores, capacitores, interruptores, transformadores y electrónicos. Los circuitos electrónicos contienen componentes activos, normalmente semiconductores, exhibiendo un comportamiento no lineal que requiere análisis complejo. Los componentes eléctricos más simples son los pasivos y lineales. El comportamiento de los circuitos eléctricos que contienen solamente resistencias y fuentes electromotrices de corriente continua están gobernados por las leyes de Kirchhoff. Para estudiarlo, el circuito se descompone en mallas eléctricas, estableciendo un sistema de ecuaciones lineales, cuya resolución brinda los valores de los voltajes y corrientes que calculan entre sus diferentes partes. La resolución del circuito de corriente alterna requiere la ampliación del concepto de resistencia eléctrica. Ahora ampliando por el impedancia, por el de impedancia para incluir los comportamientos de bobinas y condensadores. La resolución de estos circuitos puede hacerse con generalizaciones de leyes de Kirchhoff, pero requiere usualmente métodos metálicos avanzados como el de transformada Laplace para describir los comportamientos transitorios y estacionarios de los mismos. Propiedades eléctricas de los materiales. En todos los materiales sometidos a campos eléctricos se modifican, en mayor o menor grado, las distribuciones espaciales relativas de las cargas negativas y positivas. Este fenómeno se denomina polarización eléctrica y es más notorio en los aislantes eléctricos debido a que gracias a este fenómeno se impide liberar cargas y por lo tanto no conducen. Característica principal de estos materiales: conductividad y resistividad. La conductividad eléctrica es la propiedad de los materiales que cuantifican la facilidad con que las cargas pueden moverse cuando un material es sometido a un campo eléctrico. La resistividad es una magnitud inversa a la conductividad, alude al grado de dificultad que se encuentran los electrones en sus desplazamientos, dando una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. Los materiales se clasifican según su conductividad eléctrica o resistividad en conductores, dieléctricos, semiconductores y superconductores. Conductores eléctricos son los materiales que, puestos en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, transmiten
esta a todos los puntos de su superficie. Los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones. Existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como son el grafito, las soluciones salinas. Un ejemplo de esto es el agua de mar y cualquier material en estado de plasma. Para el transporte de la energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico o industrial. El metal más empleado es el cobre, en forma de cables o uno o varios hilos. Alternativamente se emplea el aluminio, metal que si bien tiene una conductividad eléctrica del orden del 60% de la del cobre, es sin embargo un material mucho menos denso, lo que favorece su empleo en líneas de transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tensión. Raras aplicaciones especiales se utilizan como conductor el oro. Dieléctricos son los materiales que no conducen la electricidad, por lo que pueden utilizarse como aislantes. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son el vidrio, la cerámica, los plásticos, la goma, la mica, la cera, el papel, la madera, la, la madera seca. Aunque no existen materiales absolutamente aislantes o conductores, sino mejores o peores conductores, son materiales muy utilizados para evitar cortocircuitos, forrando con ellos los conductores eléctricos para mantener alejadas, alejadas del usuario determinadas partes de los dos sistemas eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en tensión pueden producir una descarga. Y para confeccionar aisladores, elementos utilizados en las redes de distribución eléctrica para fijar los conductores a su soporte sin que haya contacto eléctrico. Algunos materiales como el aire o el agua son aislantes bajo ciertas condiciones, pero no para otras. El aire, por ejemplo, es aislante a temperatura ambiente y seco, pero bajo condiciones de frecuencia de la señal y potencia relativamente bajas pueden convertirse en un conductor. Producción y uso de la electricidad. Generalización y transmisión. Generación y transmisión. La invención de la pila voltaica en el siglo XVIII no se tenía una fuente viable de electricidad. La pila voltaica y sus descendientes modernos, como la batería eléctrica, almacenaban energía químicamente y la entregaban según la demanda en forma de energía eléctrica. La batería es una fuente común, muy versátil, que se usa para muchas aplicaciones, pero su almacenamiento de energía es limitado y una vez descargado debe ser recargada o en caso de la pila reemplazarla. Para una, para una demanda eléctrica mucho más grande, la energía debe generarse o transmitirse continuamente por líneas de transmisión conductoras. Por lo general, la energía eléctrica se genera mediante generadores electromecánicos, que son dispositivos que utilizan el movimiento para mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos, es decir, que transforman la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz. Este sistema está basado en la ley de Faraday. Para lograr el movimiento se utiliza el del aire, o sea, eólica.
agua o sea hidráulica, vapor u otros gases sería térmica. La moderna turbina de vapor, inventada por Charles Algernon Parsons en 1880, genera cerca del 80% de la energía eléctrica en el mundo usando una gran variedad de fuentes de energía. Otro dispositivo que genera electricidad es la célula fotovoltaica y lo hace directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor. Los conductores de electricidad ofrecen una resistencia al paso de esta, por pequeña que sea, de paso que en el transporte se pierde carga eléctrica. A mayor distancia, mayor pérdida. Un aumento de tensión significa una disminución de la intensidad que circula por la línea para transportar la misma potencia y por tanto la misma pérdida por calentamiento de los conductores y por efectos electromagnéticos y en consecuencia menor pérdida energética. En consecuencia, pueden utilizarse secciones menores de los conductores que la transportan. Por eso, para llevar la electricidad a grandes distancias, se debe hacer en la llamada alta tensión. Por el contrario, el uso corriente se debe emplear en una tensión más reducida, normalmente entre 110 y 240 voltios, y eso implica transformaciones de tensión. La invención a finales del siglo XIX del transformador permitió transmitir la energía eléctrica en una forma más eficiente. La transmisión eléctrica eficiente hizo posible generar electricidad en plantas generadoras para después transportarla a largas distancias donde fuera necesaria. Debido a que la energía eléctrica no puede ser almacenada fácilmente para atender la demanda a una escala nacional, la mayor de las veces se produce en la misma cantidad que la que se demanda. Esto requiere de una bolsa eléctrica que hace predicciones de la demanda eléctrica y mantiene una coordinación constante con las plantas generadoras. Se mantiene una cierta reserva de capacidad de generación en reserva para soportar cualquier anomalía en la red. Aplicaciones de la electricidad. La electricidad tiene un sinfín de aplicaciones, tanto para uso doméstico, industrial, medicinal y en el transporte. Solo para citar se puede mencionar a la iluminación y alumbrado, electrodomésticos, productos de calor, electrónica, robótica, telecomunicaciones, señales luminosas, climatización, máquinas, frigoríficas, elec- electrosoldadura, electroimanes, electroquímica, electroválvulas. También se aplica la inducción electromagnética para la construcción de motores movidos por energía eléctrica que permiten el funcionamiento de innumerables dispositivos. Electricidad en la naturaleza, mundo inorgánico. Descargas eléctricas atmosféricas. El fenómeno eléctrico más común del mundo inorgánico son las descargas eléctricas atmosféricas denominadas rayos y relámpagos. Debido al rozamiento de las partículas de agua o hielo con el aire, se produce la creciente separación de cargas eléctricas positivas y negativas en las nubes.
Separación que genera campos eléctricos. Cuando el campo eléctrico resultante supera la rigidez dieléctrica del medio, se produce una descarga entre dos partes de una nube, entre dos nubes diferentes o entre la parte inferior de una nube y tierra. Esta descarga ioniza el aire por calentamiento y excita transiciones electrónicas moleculares. La brusca dilatación del aire genera el trueno, mientras que el decaimiento de los electrones a sus niveles de equilibrio genera radiación electromagnética, es decir, luz. Campo magnético terrestre. Aunque no se puede verificar experimentalmente la existencia del campo magnético terrestre, se debe casi seguramente a la circulación de las cargas en el núcleo externo líquido de la Tierra. La hipótesis de su origen en materiales con magnetización permanente como el hierro permanece desmentida por la construcción de las inversiones periódicas de su sentido en el transcurso de las eras geológicas, donde el polo norte magnético es reemplazado por el polo sur y viceversa. Medido en tiempos humanos, sin embargo, los polos magnéticos son estables, lo que permite su uso mediante el antiguo invento chino de la brújula para la orientación en el mar y en la tierra. El campo magnético terrestre desvía las partículas cargadas provenientes del Sol. Cuando esas partículas chocan con los átomos y moléculas de oxígeno y nitrógeno de la magnetosfera, se produce un efecto fotoeléctrico mediante el cual parte de la energía de la colisión excita a los átomos a niveles de energía tales que cuando dejan de estar excitados devuelven esa energía en forma de luz visible. Este fenómeno puede observarse a simple vista en las cercanías de los polos y en las auroras polares. Mundo inorgánico. Uso biológico. El bioelectromagnetismo estudia el fenómeno consistente en la producción de campos electromagnéticos producidos por la materia viva, células, tejidos u organismos. Los ejemplos de este fenómeno incluyen el potencial eléctrico de las membranas celulares y las corrientes eléctricas que fluyen en nervios y músculos como consecuencia de su potencial de acción. Algunos organismos como los tiburones tienen la capacidad de detectar y responder a los cambios de los campos eléctricos, una habilidad conocida como electrorrecepción, mientras que otros denominados electrogénicos son capaces de producir grandes descargas eléctricas con fines defensivos u ofensivos. Algunos peces como las anguilas y las rayas eléctricas pueden generar voltajes de hasta 2000 voltios y corrientes superiores a 1 amperio. El potencial de acción también es responsable de la coordinación de actividades en ciertas plantas. Bueno, con eso damos por terminada la exposición. Muchas gracias. Recordamos que toda la información fue sacada de la página de Wikipedia Electricidad, esto con fines de evadir derechos de autor.